Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Hoy la mesa redonda sigue con el tema de los tributos, la campaña que comienza el próximo 28 de enero, a partir de las opiniones y las preguntas de nuestros televidentes y radioyentes, de los internautas expresadas en las últimas horas a través del correo electrónico o los más de 300 comentarios que se recibieron hoy en el foro online sobre este tema en el sitio digital Cuba Debate. A partir de estos elementos, algunas fueron respondidas, algunas de estas opiniones directamente en el sitio web, otras pues las traemos a modo de ejemplo y para poder intercambiar sobre temas que son de interés de nuestro pueblo ahora a la mesa redonda. Me acompañan, como en la tarde de ayer, en este programa, la compañera Mariblanca Ortega Barredo, jefa de la Oficina Nacional de la Administración Tributaria, la compañera Joandra Cruz Dovale, vicejefa primera de esa oficina, la compañera Belkis Pino Hernández, vicejefa también de la ONAT, y el compañero Reinaldo Alemán Mondeja, vicejefe de la Oficina Nacional de la Administración Tributaria. Se incorpora con nosotros esta tarde mi colega Aixa Evia González, periodista de nuestro equipo de la Mesa Redonda, quien ha estado siguiendo sus opiniones a través de la web. Así que los invito a que nos acompañen en esta Mesa Redonda, preguntas y respuestas sobre los tributos. Bueno, antes de entrar en el tema de la mesa redonda de hoy, vamos como es habitual a nuestra sección La Noticia del Día. A partir del pase a la fase de transmisión autóctona limitada, la capital del país ha adoptado nuevas medidas restrictivas ante la situación epidemiológica. El Consejo de Defensa Provincial analizó esta mañana pues un grupo de propuestas de decisiones que fueron por la tarde refrendadas o modificadas en el grupo temporal de trabajo de nuestro gobierno para atender la situación de la COVID-19. La prioridad fundamental sigue siendo pues la atención a la situación epidemiológica de conjunto con mantener la vitalidad de la economía de la ciudad y la atención priorizada a la tarea ordenamiento. Entre las medidas más importantes se mantiene el transporte público habilitado hasta las 9 de la noche, se restringe la movilidad en toda la ciudad a partir de esa hora de las 9 de la noche, se mantiene el turismo nacional y se tomaron otras decisiones, como se sabe a partir de mañana se suspenden las clases en los municipios de la capital del país. Hoy fue día para que los maestros pues dieran las orientaciones a los alumnos y a sus familias y a partir de mañana ya están cerradas las escuelas hasta que la situación epidemiológica así lo indique. Hay otras decisiones que están en este momento poniéndose a punto y que serán informadas a los ciudadanos de la capital esta noche en el programa Libre Acceso de Canal Habana, así que les aconsejamos que vean este programa y se informen de primera mano sobre las últimas decisiones adoptadas de manera restrictiva para enfrentar la situación epidemiológica que tiene la capital. Información de último minuto que hemos recibido y que, bueno, pues continuará ampliándose esta noche en Canal Habana. Así comenzamos nuestra mesa redonda, pues vayamos a las preguntas y veamos las respuestas sobre los temas que a ustedes le han interesado en el ámbito de los tributos. Bueno, como señalábamos, esta mañana hubo un foro de debate en el sitio web Cuba Debate con la participación de las autoridades de la ONAT y también pues numerosos internautas que dieron sus opiniones, hicieron sus preguntas, varios temas a debate, varios están respondidos allí, algunos pues los traemos hoy a la mesa redonda hasta que el tiempo nos alcance. Les propongo ir rápido hasta donde está Aixa Evia para que en su primer momento en esta mesa redonda nos comente algunas de las opiniones que hemos recibido en nuestro sitio web y a través del correo electrónico. Sí, gracias Randy, buenas noches y un saludo para todos. JR comenta, me gustaría que aclararan el tema de la contribución a la seguridad social, porque si las empresas lo siguen pagando, ahora también lo pagan los trabajadores con el 5% de su salario. Y pregunta JR, ¿acaso no se paga doble esta contribución? Carlos Rodríguez tiene una preocupación similar.
Dice, ¿por qué las empresas con la tarea de ordenamiento están descontando a sus trabajadores el 3% de sus ingresos personales a partir de los 3.260 pesos y el 5% de la contribución social? Entonces se hacen los impuestos a los trabajadores de 8%. Dice Silvio, soy trabajador de una sucursal extranjera, vi la mesa redonda, pero no me quedó claro qué debo pagar, qué me eximen de pago, qué por ciento se me deduce, en fin, ¿podrían explicarme todo eso? Rubén Díaz Noda dice, si los creadores pasaron 8 meses sin poder trabajar y esta es la única entrada, además tuvieron que utilizar el capital de trabajo para vivir, trabajaron solo diciembre, deben pagar como si se hubiera trabajado el año entero. Ellos pagan por declaración jurada de lo realizado y no pudieron recuperar el capital de trabajo gastado. Dice Jesús, necesitamos que se divulguen los valores oficiales de los impuestos sobre el transporte terrestre. Se especula mucho en la calle y no siempre con buenas intenciones. También sobre el impuesto del transporte terrestre, pregunta Pedro, dice que es necesario que se aclare porque han aumentado de 52 pesos a 1.300 y dice él que puede que sea un error con el aumento de un 0 a la cifra de 130. Manuel dice, quisiera se explicara para el caso de los trabajadores que reciben gratificaciones y tributan por ellas, ¿en qué momento se definirá el % de gastos deducibles para el ejercicio fiscal del 2021? Hasta hoy no aparece esa información publicada en ninguna gaceta. Y sigue diciendo Manuel, también quisiera conocer qué tipo de gastos podrán ser considerados como propios de la actividad, ya que anteriormente solo podían ser considerados como gastos el 10% general expresado en la ley 113. Y termino con una inquietud de Miriam Rivas Hermelos, que dice, tengo 2 licencias como trabajador por cuenta propia. Una es de arrendador de habitaciones y la otra de traductor de documentos. En el 2020 prácticamente no he podido arrendar, solo 2 meses por la COVID, pero he seguido pagando los tributos de traductor con el 10% de lo que recibo mensualmente, pues por tener 2 licencias no puedo acogerme como traductora al régimen simplificado. Si este año no tengo que hacer la declaración jurada por arrendador, ¿la tengo que hacer como traductora de documentos? Y sigue preguntando Miriam, si sigo sin poder arrendar este año 2021 por la COVID, ¿tendré que seguir pagando el tributo del 10% como traductor de documentos o puedo acogerme al régimen simplificado? Hasta aquí este primer momento. Gracias, Aiza. Jorge es carpintero y para él cada detalle cuenta. Ser padre, ser hijo, ser una familia, ser feliz. Siendo así, Jorge contribuye a que cada momento importe. Por usted, por ellos, aporte por el bien de todos. Bueno, les propongo ir a varias de estas interrogantes para escuchar cuáles son las respuestas a las opiniones y a las preguntas de ustedes. Me gustaría comenzar, Belkis, por un tema que fue de los últimos abordados ayer, el tema del impuesto al transporte terrestre, la llamada pago de la chapa, como le dice la mayoría de las personas. Hay algunas dudas, sí, se hablaba de un impuesto terrestre que llegaba a más de 1.000 pesos. ¿Es un error eso? ¿Qué sucede? ¿Qué elementos podemos brindar sobre los precios que sigue teniendo el pago del impuesto al transporte terrestre? Buenas noches, Randy, para ti y para todos los televidentes y radioyentes que nos acompañan. En el día de ayer, cuando hablábamos del transporte terrestre, decíamos que este era un tributo que se pagaba el año que está en curso y por eso tenía un impacto en él la tarea de ordenamiento. Pero no quiere decir esto que cambió el importe a pagar de este tributo. El importe sigue siendo el mismo, solo que antes de la tarea de ordenamiento nosotros teníamos contribuyentes que debían pagar este tributo en moneda nacional, es decir, en CUP, y otros que debían pagarlo en CUC. El decreto ley 21 en su anexo 2 establece los importes que debe pagarse por cada vehículo y sencillamente lo que se hace es
En los casos que el tributo se paga en CUC, llevarlo a una conversión de 1 por 25, es decir, que no hay un error, sino que está multiplicado el importe, como era en CUC, a la conversión de la moneda nacional. En ese caso que estaba hablando la persona era que era 52 CUC y ahora es más de 1.000 pesos por esa razón. Exactamente. Nosotros, cuando revisamos eso, por ejemplo, hay dos grupos que lo dispone así el decreto ley 21. En el grupo 1 están todas las empresas estatales, las sociedades mercantiles de capital totalmente cubano, están también las cooperativas, las personas naturales residentes en el país. Sin embargo, en el grupo 2 están las sucursales, las agencias y oficinas que representan a personas jurídicas extranjeras que están radicadas en nuestro país, y están también las personas naturales no residentes en el país que en ese momento se presentan acá y que tienen que pagar este tributo. En esos casos que tenían que pagar el tributo en CUC, es cuando se hace la conversión. Así, por ejemplo, ante el ordenamiento, una persona que tenía un auto ligero que pagaba 52 pesos en moneda nacional, ahora después del ordenamiento continúa pagando los mismos 52 pesos en moneda nacional. Pero en el caso de la persona que pagaba esto en CUC, entonces lo que viene es la conversión y tendría que pagar ahora 1.300 CUP por ese tributo. Es decir, que no es que... No hay cambio, simplemente es en ese caso que se va a la conversión por la nueva tarifa que existe, o sea, la nueva conversión del peso cubano con respecto al CUC. Ahora, hay otra pregunta que tiene que ver con los artistas, que fue un asunto del que hablamos ayer también, pero bueno, se ponía este caso de la persona que dice que no trabajó durante todo el año, que ahora tiene que declarar y que entonces si todo el capital lo tuvo que invertir para enfrentar ese periodo en que no tuvo trabajo, ¿por qué tiene que ir a declarar ahora? A ver, nosotros ayer explicábamos que en el caso del sector artístico, y esto no es solo para el sector artístico, también para cualquier otro contribuyente que no, digamos, TCP que no estuvo suspendido por 6 meses o más, que es lo que se exoneró de la presentación de la declaración jurada. Cualquier otra persona natural que tenga la obligación de presentar la declaración jurada, en este caso tiene que presentarla, pero no tiene ninguna afectación. Esta compañera que decía que durante todo el año no obtuvo ingresos, sencillamente tiene que presentar su declaración jurada y en los ingresos brutos a declarar, lógicamente, si no tuvo ingresos pondrá 0. Y si tuvo ingresos minorados por la situación de la COVID, bueno, pone sus ingresos, le calcula el % de gasto, le disminuye los 10.000 pesos que están autorizados hasta el año pasado como mínimo exento y luego corre a la escala, que seguramente a partir de lo que ella está planteando no le va a dar a pagar. Es decir, que en estos casos lo único que tendría es cumplir el deber formal de presentar la declaración jurada. Ahora, había una persona que hablaba de que tiene 2 licencias, es arrendadora en la vivienda y es además traductora. Y ahí dice que como arrendadora ya está exenta a partir de que se decidió que los que durante 6 meses tuvieron pues congelada su participación como trabajador por cuenta propia no tienen que pagar. Pero que sin embargo ella como traductora sí ha seguido trabajando, ha seguido pagando, que si en ese caso no puede pagar, no puede pasar al régimen simplificado y no quedarse en el régimen general. ¿Cuál es la respuesta a eso? Bueno, Randy, esto es de los planteamientos que más nos ha puesto a pensar un poco también a nosotros, ¿no? Porque cada contribuyente tiene sus particularidades. Pero nosotros consideramos que se trata de un contribuyente que ejerce 2 actividades y una de esas actividades se supone que está suspendida a partir de que dice que estuvo 10 meses sin ejercer, que es arrendadora. Bueno, suponemos que está suspendida por esa actividad, pero ella como contribuyente, o él, no recuerdo si era hombre o mujer. No, es una persona, una mujer. Exacto. Como persona, tributa bajo el régimen general. Y como tributa bajo el régimen general, nosotros consideramos que sí debe presentar su declaración jurada, con la distinción de que cuando ponga sus actividades en la actividad de arrendamiento de vivienda, lógicamente, si está exonerada del pago, bueno, no presentará ingresos por esa actividad y los ingresos serían por la actividad de traductor. Igual la actividad de traductor, como decía, es una actividad de régimen simplificado, que en su caso entra dentro del régimen general porque es una contribuyente que ejerce más de una actividad. Ahora ella dice que si este año ella sigue sin poder arrendar,
y solo realiza la actividad de traductora, que si podría entonces pasar al régimen simplificado. Para hacerlo tendría que renunciar a la actividad. Exactamente, OTA, ¿no? porque hoy, de acuerdo a lo que está legislado, de acuerdo a lo que está legislado, para usted estar en el régimen simplificado tendría que ejercer una actividad de régimen simplificado nada más, porque incluso cuando usted ejerce más de una actividad ya está en el régimen general. Por lo tanto, ahí la única solución que tiene es o seguir en el régimen general o renunciar a la actividad de arrendador de viviendas, que es la que la lleva al régimen. De acuerdo a lo que general. está establecido, es de esa manera, hasta este momento. Gracias, Belki, por estas precisiones. Joandra, hay algunas confusiones todavía, a pesar de que es un tema del que se ha venido hablando desde que se planteó la tarea de ordenamiento, el tema de la contribución a la seguridad social y el tema de los impuestos sobre los ingresos personales, que son dos novedades para una parte de la población, porque otros ya lo venían haciendo desde hace tiempo. Algunos preguntan que si no hay una doble tributación porque sus empresas o entidades estatales ya aportan a la seguridad social y ahora lo tiene que hacer el trabajador, y otros preguntan sobre esos impuestos sobre los ingresos personales, si al sumarlo entonces al 5% no es que le están cobrando una tributación del 8%, sino un impuesto del 8%. ¿Qué cosa es una contribución? ¿Qué cosa es un impuesto? Es decir, ¿qué diferencias hay entre uno y otro? Sí, buenas noches, Randy. Con relación primero a la contribución especial a la seguridad social y la pregunta que se realizaba sobre la doble imposición. Nosotros vamos a empezar explicando que el presupuesto del Estado se compone por tres presupuestos: el presupuesto central, los presupuestos locales y el presupuesto de la seguridad social. Este presupuesto se compone a su vez por la contribución a la seguridad social que pagan, tal y como se explicaba ahí, las entidades empleadoras por todo el personal que tienen, que es beneficiario de la seguridad social. Lo paga la entidad, lo paga no es la la persona. entidad, lo paga la entidad, no lo paga la persona, que es el que se conoce como el 12,5 o el 14%, que ese es el que paga la entidad. Pero la contribución especial a la seguridad social es el aporte que realizan las personas, en este caso los trabajadores asalariados, que con ese mismo fin, que también nutre el presupuesto a la seguridad social. Que para muchos es nuevo, pero ya algunos lo estaban haciendo hace tiempo, ¿no? Sí, la contribución especial a la seguridad social, no sé si recuerdan que inició por las empresas que por el pago por resultado y por algunas unidades presupuestadas que en un primer momento tuvieron un incremento salarial. Maestros, y médicos, ahora, juristas. Sí, y ahora se ha generalizado, que además está establecido así en la Ley 113 como parte de la gradualidad de los impuestos, de los aportes, que ahora se generaliza por la reforma salarial a todos los trabajadores asalariados. Ahora, este presupuesto a la seguridad social es un presupuesto deficitario, por eso decíamos que lo componían tres elementos: la contribución que pagan los empleadores, la que paga el empleado y también la subvención que el presupuesto del Estado pone a ese presupuesto para poder garantizar los beneficios y la protección de los trabajadores. Por ejemplo, para el año 2020 se proyectó que se conforma este presupuesto por el 85% por estos dos pagos, y la diferencia, que asciende alrededor de 1.151 millones, es lo que transfiere el presupuesto central a este presupuesto para poder garantizar las prestaciones de todos los asistenciados que tenemos hoy. No solo los asistenciados, porque recuerden que la contribución también garantiza el pago a corto plazo, por ejemplo, los certificados médicos, las licencias de maternidad y, bueno, también la jubilación por edad, la pensión por edad. ¿Y qué diferencia tiene contribución a la seguridad social, es decir, contribución con el término el impuesto a los ingresos personales, y este impuesto a los ingresos personales cómo es que se factura, que se ejecuta directamente? Bien, la contribución tiene, como ya explicábamos, un destino específico que además se revierte a favor de la propia persona que realiza el aporte. El impuesto también es un aporte que se realiza, pero en beneficio colectivo. Nosotros siempre decimos que no tiene una contraprestación específica, es decir, que usted realiza un aporte, pero en ese momento usted no conoce el destino real de ese aporte que usted está realizando. La seguridad social usted va a pagar ahora, pero después recibe beneficio. Sabe que eso va destinado a ese fin, no es el mismo caso de los impuestos. Y en este caso el impuesto sobre los ingresos personales grava, y lo vamos a explicar porque también en otras de las preguntas que ya escuchamos, vamos a tener lo que repetir ahorita, grava el total de los ingresos personales que recibe la persona. En muchos países se le llama impuesto sobre la renta de las personas físicas, y ese es el caso del impuesto sobre ingresos personales, que ahora nosotros, Randy, queríamos explicar porque también ha suscitado muchas dudas. Eso que se explicaba de que si es el mismo aporte, que si es un 8%, tienen destinos específicos
Pero nosotros decíamos, tiene diferencias con lo que se venía aplicando, porque además el impuesto sobre ingresos personales ya se venía aplicando y se aplicaba con un mínimo exento de 2.500 pesos o un mínimo exento no. A partir de los 2.500 pesos usted debía pagar el impuesto sobre ingresos personales en los porcientos similares a los que se establecen hoy, el 3 y el 5, pero con escalas diferentes. ¿Cuál es la diferencia con lo que se ha aprobado ahora a raíz del ordenamiento monetario? Y es que usted va a pagar, pero va a pagar por el exceso. Es decir, que tiene un mínimo exento diferente, que son los 3.260 pesos, pero usted va a pagar el 3% por el exceso de los 3.260. Todo no lo que incluye todo el de salario. 3.260 para arriba. Y en el caso de la contribución especial a la Seguridad Social, sí se incluye el total de remuneraciones. Nosotros habíamos traído un ejemplo, donde nosotros poníamos, por ejemplo, un salario de 4.000 pesos, salario total, la remuneración total que podía obtener un trabajador de 4.000 pesos, que esos 4.000 pesos tendría que pagar un 5% de contribución especial a la Seguridad Social, que eso corresponde... Si nos ayudan a ver la gráfica sería mejor, ¿no? Ajá, ahí tenemos la contribución especial, como ven, por el total, por los 4.000, estamos hablando de un mes, porque además es un pago mensual, que repetimos igual que ayer, que este mínimo exento de 3.260 pesos, cuando usted lo multiplica por 12, se convierte en los 39.120 pesos del mínimo exento anual, pero en un mes. Usted recibió una remuneración total de 4.000 pesos. Se le aplica el 5%, que esa es su contribución especial a la Seguridad Social, que son 200 pesos. Ahora, vamos a sacar la cuenta del impuesto sobre ingresos personales. Como tiene 3.260 pesos exentos, por eso no paga. Por el exceso de los 3.260, que sería 4.000 menos 3.260, entonces eso da 740 pesos y a eso se le aplicaría, que es el exceso, el 3%, que son 22 pesos con 20 centavos. Es decir, que usted pagaría, si lo une, porque mucha gente quiere saber del salario, ¿cuánto es lo que tengo que pagar? Bueno, entre contribución e impuesto, una persona que cobra 4.000 pesos pagaría 222 pesos. ¿Cómo es la cuenta? Esa es la cuenta. Trajimos otro ejemplo, pero un ejemplo con una escala al que le pusimos la escala máxima que tenemos en la resolución, que es la escala y a esa escala le sumamos el haber realizado un doctorado, por ejemplo. Estábamos hablando de un salario de 10.335 pesos, un salario de los más altos. A ese salario la contribución especial a la Seguridad Social correspondería a 516 pesos con 75 centavos. Entonces ahí viene la diferencia, ¿por qué? Porque entonces tendría igual para el impuesto sobre ingresos personales los 3.260 pesos exentos, la diferencia entre los 3.260 y los 9.510, que es la primera escala a la que se le aplica el 3%, serían 187.50, pero como tiene un exceso por encima de los 9.510, entonces sería el salario total, 10.335 menos 9.510, eso nos da 41 pesos con 25 centavos. En total pagaría 745.50 CUP por impuestos sobre ingresos personales. Sí, por impuestos sobre ingresos. Es el total, porque serían los 516 de la contribución especial a la Seguridad Social, más lo que le da a pagar por el impuesto sobre ingresos personales sería 745 pesos. Sí, esa es la escala. La escala, por según usted gana más, pues contribuye más a la Seguridad Social y también paga más impuestos sobre los ingresos personales. Lo importante es tener claro que son dos destinos diferentes. Por eso usted paga 5% sobre todo el salario para la Seguridad Social, porque es lo que usted va a recibir después cuando se jubile. Y el impuesto sobre los ingresos personales es la contribución colectiva al presupuesto del Estado y a todas las acciones que hay que hacer en el país para el desarrollo de la propia nación. Ahora, en este tema de los ingresos personales y el impuesto, Yoandra, hay varias dudas expresadas sobre el tema de los trabajadores de sucursales extranjeras, que no quedaron quizás claros de lo que se explicó anoche, sobre cómo es que ellos van a contribuir o van a pagar los impuestos sobre los ingresos personales y el impuesto sobre las gratificaciones. En este caso, ¿qué es lo que está establecido? Sí, cómo no, Randy. Con este tema nosotros incluso hemos estado contestando hoy los comentarios en el foro debate y hemos explicado, porque ayer lo dijimos ya casi al final de la mesa y quizás por eso también no se entendió. Nosotros ratificamos que en el caso del impuesto sobre los ingresos personales se grava el total de la renta que recibe la persona. En el caso de este personal, es un personal que son trabajadores contratados de agencias empleadoras o de entidades autorizadas y por tanto cobran un salario que también fue parte de la reforma salarial. Por ese salario que pagan también van a tener el pago del impuesto sobre los ingresos personales en las mismas escalas que se estableció, el 3% y el 5%,
en correspondencia del ingreso y también la contribución especial a la seguridad social. Ahora, adicionalmente, estos trabajadores reciben gratificaciones y esas gratificaciones pasan directo a la escala progresiva que está dispuesta en la Ley 113. La deducción que está autorizada es la deducción que corresponde a los pagos que se realizan trimestralmente, en los 3 trimestres, al cierre de cada trimestre, de los 3 trimestres que están dentro del año, porque el cuarto correspondería con el periodo de declaración jurada. Esa es la deducción que está autorizada. Cuando han existido dudas porque no lo ven reflejado claro en lo que sea en las normativas, en el caso del decreto ley 21, cuando establece los gastos, dice que se reconoce con carácter general el 100% de los gastos, pero especifica que en la ley anual del presupuesto o en otras normativas del Ministerio de Finanzas y Precios se identificará que otros sectores tienen límites de gastos diferentes. Y por eso es que ayer nosotros hablábamos de la resolución 335 del Ministerio de Finanzas, que está en la Gaceta Oficial 71, donde establece esto que estamos explicando, que es que pasan, que se acogen a lo dispuesto en la Ley 113, pero que en lo relativo a que esas gratificaciones pasan directo a la escala progresiva con solo las deducciones de los pagos a cuenta. Es decir, no tienen mínimo exento esas No tienen mínimo exento, porque el mínimo exento, en realidad no es que no tienen el mínimo exento, tienen el mínimo exento, pero el mínimo exento lo tienen sobre su salario, porque al final su remuneración la conforma su salario más la gratificación que reciben y ya se le está descontando el mínimo exento, igual que el del resto de los trabajadores por cuenta propia, como se explicó ayer, de 39.120. Es decir, que es una renta total y esa renta total tiene su mínimo exento, lo que lo paga por el salario y entonces transita a la escala, que es la escala progresiva que está dispuesta en la Ley 113. En el caso de las gratificaciones. En el caso de las gratificaciones. Ahora, hay otra pregunta, otra persona que habla del tema de los sellos, que fue uno de los temas que ayer abordamos también al final, y sobre todo con los sellos que están en CUC, porque decía una persona, bueno, ahora me mudé, vine de Matanza para La Habana, tengo un arriendo y ya terminé allá, ¿qué tengo que hacer ahora? Si tengo que volver a renovar mi licencia o pedir una nueva, y si eso lo puedo hacer con un sello de 100 CUC de los que existían anteriormente. En ese caso, ¿qué pasa con los sellos? Y un poco también este caso en particular, ¿qué se le puede recomendar? Sí, Randy, en el caso de los sellos vamos a decir líneas de mensaje pequeñas, ¿no? Por ejemplo, lo primero es que los sellos que están en manos de la población, que se compraron, que se adquirieron, que son sellos en CUC, mantienen su vigencia hasta el 30 de junio, que se corresponde a los 6 meses que también ha indicado la tarea de ordenamiento que va a estar, el CUC se puede utilizar. El CUC se puede utilizar y entonces estaría vigente hasta el 30 de junio. Lo pueden utilizar e incluso las administraciones que tienen que ver con la tramitación están al tanto también de que esos sellos pueden utilizarse, los que están en manos de la población, porque ya esos sellos no se están comercializando. Y explicábamos ayer que entonces se están comercializando sellos de alta denominación, que son los que están ubicados en las unidades de correo. Ahí nosotros especificar también, como mismo explicaba Belkis con el transporte terrestre, el caso del impuesto sobre documentos es similar al transporte terrestre. También están los grupos 1 y 2, con la diferencia. Digo los grupos 1 y 2, es decir, que no tiene variación. El documento que hoy se tramitaba por ejemplo, una certificación de nacimiento, que teníamos también un ejemplo por ahí, la certificación de nacimiento que era 5 pesos cubanos, se mantiene en 5 pesos cubanos. Lo que pasa es que si es una persona del grupo 2, es decir, una persona que no es residente, que es cubano, pero no es residente permanente en el territorio nacional, que sería del grupo 2, que anteriormente pagaba un sello por esa certificación de 5 CUC, ahora paga 125 pesos cubanos. Esa es la diferencia que tiene el impuesto sobre documentos. Tiene otra diferencia también. La única diferencia que tiene con el transporte terrestre es que en el caso del impuesto sobre documentos había trámites que de personas que no es que están en el grupo 1 o 2. Voy a poner un ejemplo, por ejemplo, la prórroga del pasaporte corriente. La prórroga del pasaporte corriente es un trámite que está grabado en CUC para cualquiera de los dos grupos. Entonces, esa prórroga del pasaporte corriente era por año 10 CUC. Ahora se convierte en 250 pesos en moneda nacional. Ese es el cambio que tiene, pero son documentos que ya estaban establecidos, que estaban grabados en CUC y por eso es que usted ve el importe que tiene. Y los que se estaban grabados en moneda nacional mantienen, por supuesto, su vigencia en pesos cubanos. No ha habido cambio ninguno ni ha habido incremento. En el caso de la contribuyente que va a hacer el traslado, puede perfectamente entregar el sello que tiene, que corresponde a los 100 CUC. Gracias, Joandra, por estas aclaraciones. Seguimos nosotros en nuestra mesa redonda. Información de primera mano con las fuentes más autorizadas. Se potencia la vigilancia activa. Es decir, nosotros no vamos a dejar, aunque estemos ya en la nueva normalidad, en pleno apogeo económico y social, la vigilancia activa, que es la pesquisa
abiertos al diálogo sistemático pueblo-gobierno. Alguien me mandó uno de los comentarios, se llama Yurigel, dice, ayer conversando con un amigo ponchero por cuenta propia, después de la mesa redonda hizo un análisis muy sencillo, me decía, si yo cobro 10 CUP por cada ponche y cojo 100 ponches promedio al mes, mi salario bruto es 1.000 pesos. Bueno, por 4,5 debía ser 4.500 pesos al mes. Un programa de la revolución desde la televisión, la radio y el espacio digital. Mesa Redonda, más allá de la noticia. La Oficina de la Administración Tributaria Sureña otorgó a sus contribuyentes beneficios fiscales desde que comenzaron en Cuba los primeros contagios con la pandemia de la COVID-19. Ya en este momento el plazo venció el 30 de diciembre, pero bueno, de todas formas los contribuyentes van a tener pendientes estos pagos. Los que saben que quedaron con pagos pendientes, pues hoy el llamado es que vayan a nuestra oficina a aclarar toda su situación fiscal. La campaña 2021 ya comenzó para presentar la declaración jurada de ingresos personales de trabajadores por cuenta propia y artistas, y para los que laboran en el sector agropecuario inicia el próximo 28 de enero. Quienes la presenten y paguen antes del 28 de febrero, pues tienen el beneficio del 5% de la bonificación del impuesto a pagar. No obstante, aquellos contribuyentes que deseen presentar desde ya su declaración jurada, pues pueden hacerlo, igual la podemos recepcionar desde este minuto. Para el impuesto de ingresos personales, la UNAC Sureña propone realizarlo sobre todo de forma digital, lo cual favorece a la oficina y a los interesados en tiempos de estricto cumplimiento de las medidas preventivas. Llegar a nuestra oficina, adquirir ahí la dirección del portal tributario y a través de este portal tributario los que tienen acceso a Internet pueden desde allí bajar incluso estos modelos y bajar también en este caso, el vector fiscal. Desde los primeros días del mes en curso, no pocos han manifestado dudas acerca de las modificaciones de la campaña informadas en Mesa Redonda. En el caso de los trabajadores por cuenta propia que están obligados, o sea, que corresponden al régimen general y están obligados a presentar declaración jurada, el mínimo exento se mantiene, o sea, es un mínimo exento de 10.000 pesos. Como yo decía, no tiene ningún tipo de cambio esta campaña. O sea, se liquida el año 2020 como se hizo en el 2019, en el 2018, así sucesivamente. El llamado de la UNAC santacruceña a los contribuyentes es a pagar en tiempo para cumplir con lo establecido por el sistema tributario y aportar a la construcción de un país que defiende su proyecto de justicia social. María Elena Javier para el Sistema Informativo. Bueno, y el tema de los tributos, por supuesto, como se decía ahí, el 28 de enero comienza la campaña, pero desde ya se puede pagar y si paga adelantado, pues tiene ese 5% de beneficio que da a la Oficina Nacional de la Administración Tributaria. Pero hay otros temas, muchos de estos tienen que ver también con la vía digital de la que se hablaba en este reportaje, así que vamos hasta donde está Ixa Evia, precisamente buscando sus opiniones en el espacio digital para traerlos aquí hasta nuestra mesa redonda. Bueno, TCP, como se denomina a sí mismo esa persona, dice, en el portal tributario onat.gov.cu no pude registrarme para poder suspender la licencia de TCP. Da mensaje de error, servicio no disponible. Y eso le pasó también a Alor, que dice, el sitio web del ONAT está fuera de servicio, dice error 500, no responde el servidor. Jorge Martín dice, no me quedó claro si el impuesto del transporte terrestre se puede pagar por transfer móvil. Desearía informaran si es posible o no. Pero miren lo que le pasa a Amador. Amador sí pudo pagar, pero dice, ¿cómo se entiende que si se paga el impuesto terrestre por transfer móvil, al hacer un trámite en el registro de vehículos, te pidan un comprobante de pago impreso, porque el que te envían a tu teléfono no es válido para ese trámite? Mario Muñiz Consuegra dice, tengo una duda. Al efectuar hoy mismo el pago del impuesto terrestre utilizando las bondades de transfer móvil, no recibí la bonificación anunciada para los pagos antes del 28 de febrero. Deseo que mi duda sea aclarada, ya que puedo haber cometido algún error al efectuar el pago. Compatriota dice, ¿por qué hoy 13 de enero
no están disponibles en la plataforma digital los vectores fiscales del 2021 actualizados. Luis dice, conozco que para las transferencias de dinero en Transfermóvil existe un límite por cada operación y pregunta Luis, ¿pudieran explicarnos si para el pago de la declaración jurada a la ONAT por esta vía el valor será limitado? Dice Jorge, soy arrendador de viviendas. Suspendí la actividad por más de 6 meses debido a la pandemia. Me incorporé a finales de noviembre. Y pregunta Jorge, ¿qué impuestos debo pagar ese primer mes? ¿El valor fijo mensual de la habitación que rento? ¿Solo el 10% del ingreso de ese mes? ¿O nada? Dice Jorge. Y termino con Dunieski, que dice, para la exoneración de la presentación de la declaración jurada del 2020 por 6 meses de suspensión de la actividad, el mes de solicitud de la suspensión se cuenta. ¿Cómo queda la actividad de arrendador de viviendas en CUC? Y ahora le toca a los panelistas. Gracias, Aiza, por estas opiniones. Bueno, temas diversos para este segundo momento de nuestra mesa redonda sobre los tributos. Hay varias preguntas que tienen que ver con el ámbito digital. Parece, Alemán, que la propaganda ayer al sitio web les tumbó el sitio web. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el sitio web del portal del ciudadano, ¿no? en el caso de los tributos? Sí, buenas noches, Randy, para ti y para todos aquellos que de una forma u otra siguen este importante espacio informativo, ¿no? Realmente, en primer lugar, bueno, todo servicio que uno implementa y cuando uno tiene la esperanza de que funcione, se siente un poco frustrado, ¿no? Nosotros, en primer lugar, queremos pedir disculpas a todo aquel que le ocurra eso, no solamente por ayer, hoy o a partir de en cualquier momento, ¿no? Siempre nosotros lo que tratamos es que eso no ocurra. Es importante, y no en aras de justificarnos, por supuesto, nosotros desde el mes de noviembre nos estábamos preparando para lanzar este portal. De hecho, lo aplazamos varias veces su lanzamiento, haciendo pruebas de estrés, haciendo pruebas con los contribuyentes también para perfilar y perfeccionar determinadas opciones. Y fuimos aplazándolo y bueno, considerábamos que con estas pruebas que se habían hecho, que fueron bien interesantes y bien engorrosas, también con los compañeros de la empresa de Soft, y nosotros mismos, nuestras oficinas, incluso todas las oficinas nuestras accediendo también a este portal, que está hospedado en un ambiente bien seguro en el centro de datos de Texas. Bueno, lanzamos el 22, ese día de lanzamiento hubo muchos accesos, no tuvimos ningún tipo de problema. Durante las últimas 3 semanas, es bueno incluso aclarar que hemos tenido más de 30.000 visitas, con más de 4.000 usuarios ya registrados en el portal. Y bueno, tuvimos la mala suerte o que ayer nosotros se nos cayó ese portal. Pero eso señala que había mucha gente viendo la mesa redonda y enseguida salieron a conectarse, ¿sabes? Nosotros estamos contentos por ese lado, o sea, de lo negativo siempre se sacan buenas experiencias. Nosotros sí queríamos resaltar, y porque así estuvimos analizando llamadas que nos hicieron y comentarios por el canal de Telegram o incluso por el foro de debate. Queríamos agradecer a todos aquellos contribuyentes que nos dieron ánimo, que nos dieron su voto de confianza, porque estaban contentos con las opciones que habíamos presentado. Y eso me parece que es importante, ¿no? Cuando nosotros hablamos de pensar como país en un determinado momento en la vida, es eso, ¿no? Tratar de todo el mundo ser constructivo. Y nosotros estamos abiertos a ese tipo de colaboración. Y, por supuesto, hemos trazado otras medidas y a medida que va pasando el tiempo, seguiremos perfeccionándolo. Lo importante es tener bien el oído pegado a la tierra, escuchar bien cualquier cosa que se nos plantee y reaccionar ante esto, ¿no? Ahora, sobre el propio portal hay varias preguntas que me gustaría sintetizar. Una persona que dice que por qué antes se podía entrar y pedir varios vectores fiscales para esa persona
y para varios compañeros, y ahora no. Otra persona que dice que si, porque él no puede suspender su licencia como TCP desde el portal, y otra persona que pregunta por qué no están disponibles aún los vectores fiscales del 2021, es decir, de la campaña que empieza ya a partir de después que termine esta, ¿no? Ayer explicábamos nosotros que la filosofía nueva del portal es una filosofía de dividir un poco el ciudadano del contribuyente, en aras precisamente de sugerencias y peticiones que nos hicieron en el antiguo sitio web para lograr privacidad y más seguridad de la información. La única opción que tiene alguien de sacar un vector de otra persona es que esa persona le dé sus datos. O sea, si esa persona está de acuerdo en darle los datos al de al lado para que se haga sus trámites, eso también lo puede hacer. Lo que está claro es que corre ese riesgo, ¿no? Por lo menos depende de él mismo. Y entonces, si alguien da el carnet, o sea, todos los datos que piden, el RC05, el carnet de identidad, etcétera, de esa persona, se registra, puede hacer la misma función. Aquí hay dos figuras importantes que también nos han pedido esa opción, ¿no? Por ejemplo, los tenedores de libros. Que tratan con varios personas, ¿no? Varios TCP. Exactamente. Nosotros estamos sugiriendo, bueno, que ellos declaren en nuestras oficinas sus clientes. Nosotros en la oficina tenemos preparado el sistema nuestro, que es donde asociamos a ese tenedor de libros o a ese cobrador pagador de impuestos sus clientes, y cuando esa asociación ocurre, cuando ese tenedor accede al portal, puede entonces, entrando como él, acceder a todos los datos de los otros. Exactamente. Entonces, esa opción sí la tenemos prevista. Pero hay que ir a la oficina. No hay problema. Entonces, también, muy interesante esto de si me puedo suspender o no. Es importante aclarar que la UNAD nosotros no suspendemos a las personas. O sea, el tema de suspender siempre lo hace el órgano rector de la actividad. Y nosotros durante la COVID-19, el año pasado, desarrollamos una filosofía de trabajo que fuera tratar de quitarle trámite a esos contribuyentes. Antes ese contribuyente tenía que ir a su órgano rector, por ejemplo, a trabajo o a transporte, y después tenía que ir a la UNAD y comunicar. Nosotros tratamos de que fuera un trámite, ese segundo trámite interinstituciones. O sea, vas a trabajo o vas al órgano rector que sea, a transporte, un ejemplo, y después ellos mismos, esos órganos nos comunicaban a nosotros la información y ya nosotros suspendíamos a ese contribuyente. En vez de los trámites hacían uno solo. Exacto, pero entonces, ¿cómo el contribuyente se enteraba? Bueno, entonces desarrollamos esta opción de a ver si realmente esa suspensión se hizo realidad. Esa suspensión ocurre en el municipio, esa información viaja generalmente por las noches a nuestra base de datos central, y fue una petición de los contribuyentes que esa información estuviera. Por eso adelantamos ese servicio, y que en el lanzamiento del día 22 incorporamos la opción de consultar si de verdad yo estoy suspendido o no. Si tú lo que chequeas si está suspendido, pero no puedes suspenderte desde ahí porque no es la UNAD la que suspende, sino el órgano rector de esa actividad. Exactamente. Y lo mismo pasa con las modificaciones de cuotas. Se tomaron decisiones de modificar cuotas. Por ejemplo, bueno, déjame ver si me modificaron la cuota o no. Entonces creamos también la opción de modificar cuotas para que fuera visible. Y así esas decisiones se fueron tomando, tratar de ser lo más visible posible a los contribuyentes. Ahora, repito, para acceder a esos servicios no es navegar como ciudadano, es registrarte como contribuyente para tener acceso a esos servicios, porque a nadie le interesa si una persona que no soy yo se modificó la cuota o está suspendido. Es una información privada. Es privada. Ahora, el vector fiscal del 2021, ¿cuándo va a estar disponible? Bueno, nosotros vamos a explicar un poco la filosofía de por qué lo hemos hecho. Si nosotros, la campaña se aplazó para el 28 de enero. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Pusimos un contador en el portal, estamos anunciando que esos vectores van a estar listos a partir del 15 de enero. Estamos tratando de acelerar el proceso, fíjense, antes que empiece la campaña, para tener suficiente tiempo de cualquier precisión que haya que hacer, realizarla. Nosotros hoy, en este momento, faltan solo 3 municipios por estar la información toda disponible de los vectores fiscales. Esos 3 municipios son Alquiza, Candelaria y Jaruco. El resto de los 165 municipios ya están listos en el portal. Aclarar que el portal es una vía de obtener el vector fiscal. Ese vector fiscal ya está en los municipios. O sea, está en los municipios. Si uno fuera al municipio, está ahí mismo. Si uno va con una memoria, lo está. Si lo pide por correo electrónico, también se lo dan. Pero la facilidad de hacerlo desde cualquier lugar de Cuba en el portal está disponible a partir del 15 de enero. Y explicamos por qué no haces nada teniendo el vector fiscal si después no puedo pagar. Y es importante que se entienda esto. Esa información de los vectores fiscales se entrega a las plataformas que están creadas para después hacer el pago. Entonces, ahí hay
un día de diferencia al menos para que entonces esas plataformas que los tienen los bancos, que son los que manejan las cuentas, nosotros entregamos información a los bancos, la cargan, mañana día 14 se entrega para que el 15 se pueda empezar a pagar por las plataformas electrónicas. Por eso todo tiene que ser como un reloj. Y ayer explicábamos y hacíamos mucho hincapié que es un trabajo conjunto de varias instituciones para que al final se vea un producto en beneficio de ese contribuyente. Bueno, los dos temas del transfer móvil. Vamos a hacer un ping-pong ahí rápido sobre el tema del transfer móvil. Alguien que dice, ¿se puede pagar el impuesto del transporte terrestre por transfer móvil o no? Sí, el transfer móvil está, o sea, igual, tiene las dos opciones, tienes el pago por carnet de identidad. Si no estás inscrito en la administración tributaria, nosotros tratamos de inducir a que se inscriban en la administración tributaria. ¿Por qué? Porque cuando te inscriben en la administración tributaria entras por el camino del vector fiscal, mucho más sencillo y tienes acceso a todos estos servicios. Si no estás inscrito en la administración tributaria, que es para nosotros un interés especial para eso, que brindarle mejor servicio, puedes pagarlo entonces por la opción de pago por carnet de identidad. Entonces hay el carnet de identidad, el tributo, el periodo que estás pagando, y si vas a aplicarte la bonificación tienes que escribir entonces lo que explicaba, por ejemplo, la vicejefa Becky, si es 52 pesos un auto, por ejemplo, y se hace el pago antes del 28 de febrero, tiene que autoaplicarse el 20% que le toca, y ese 20% da 41.60, y escribir entonces 41.60. Si estuviera inscrito en esa es una duda. Hay uno que decía, bueno, yo estaba esperando que cuando pagara me descontaran el 20% más el 3% por hacerlo por la vía electrónica, y nada más me descontaron el 3%, no el 20%. Muy interesante, porque si estás inscrito como contribuyente, va por el camino de la automatización total, y las aplicaciones te rebajan ese 20%, porque está el 41.60 allá adentro puesto, porque estás inscrito, se sabe que estás inscrito, se sabe que te toca la bonificación, y está puesto también en un lado que te toca el 3. Y te aplica entonces el pago del 41.60, no tienes que teclear nada, y te aplica el 3 automático. Si lo haces por pago de carnet de identidad, las bases de datos no son adivinas. Tiene uno mismo que escribe el 41.60 y cuando hace el pago se aplica el 3% automático. Son las dos vías que hay. Bueno, eso es importante tenerlo en cuenta para esta persona. Bueno, ya esta vez creo que erró, pero lo tiene en cuenta para el año que viene. Ahora, en el propio tema del pago del transporte terrestre, sí. Hay una incongruencia ahí, porque dice la persona, bueno, yo pagué por transfer móvil, ahora voy al registro de vehículos y en el registro de vehículos me están pidiendo un papel por el pago. Bueno, si es un pago electrónico, ¿cómo va a tener papel? Es algo que nos está saliendo en el registro de vehículos y también, por ejemplo, en el registro de la propiedad. Y tenemos que adecuar nuestras relaciones interinstitucionales. El ciudadano no tiene culpa de eso. Nosotros estamos haciendo las coordinaciones, por supuesto que eso es válido, está reconocido ese pago. Hay trazabilidad de todo, hay trazabilidad en la ONA, hay trazabilidad en el banco. Él tiene la propia trazabilidad porque recibe el reporte incluso cuando hace el pago. Solamente es ponernos de acuerdo con esas instituciones, se están haciendo las coordinaciones nosotros para que se acepte perfectamente ese pago. Ahora, si vamos caminando hacia la informatización y al ahorro de papel, tenemos que reconocer los documentos digitales como válidos. Bueno, poner oídos todas las instituciones creo que es importante. Estamos en un tiempo en que la digitalización ya está admitida hasta judicialmente la firma electrónica. Entonces hay que viabilizar los servicios a la población y no poner obstáculos a los servicios a la población ni a la informatización de los procesos en el país. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Una última pregunta sobre el transfer móvil. La persona que decía, bueno, transfer móvil pone cuotas o cantidades limitadas para hacer pago, y entonces en el caso de los impuestos que puedan exceder esos límites que pone transfer móvil, ¿qué pasa? Transfer móvil es una aplicación bien, o sea, muy asequible, ¿no? Tenía determinados límites para cantidad de operaciones en un mismo día, eso se ha ido aumentando, eran 10, después se subió a 20, pero los límites de las transacciones es un tema bancario, o sea, los límites están definidos en la operatoria de las cuentas bancarias, qué límites están definidos, si se cambiaron esos límites. No tiene que ver con transfer móvil. No, eso realmente. Y también nos salió también una pregunta interesante, si yo podía por transfer móvil manejar varias cuentas. Hay una opción muy importante en transfer móvil desde la versión que salió a principios de agosto, que tenía fecha 29 de julio, donde uno ve, hay una opción en el menú que dice mis cuentas. Esas mis cuentas, uno puede declarar ahí todas sus tarjetas, todas sus cuentas, y después, a medida que va haciendo las operaciones, escoger con qué cuenta la va a hacer. Eso también nos salió. Y en esa está incluida también la cuenta bancaria fiscal, que es otra de las preguntas que nos estaban haciendo, si con la cuenta bancaria fiscal se podía pagar por transfer móvil. Se puede utilizar la cuenta bancaria fiscal para pagar a través de transfer móvil. Sí. Bueno, eso también es otra precisión importante para los contribuyentes. Gracias, Alemán. Minutos finales para la jefa de la oficina, Mari Blanca.
Hay una pregunta que leía a Ixa y otra que yo quisiera añadirle por un comentario que estaba leyendo ahora. Bueno, primero, es la persona esta que dice que estuvo suspendida del arrendamiento de la vivienda, reanudó a fines de noviembre y pregunta cuándo es que ella tiene que pagar, es decir, si tiene que pagar ese primer mes en que se reincorporó a la actividad o si eso viene después. Y sumo a eso, pues un comentario de una persona que decía, bueno, dígame usted, ahora van a elevar los impuestos y con lo caro que está, con lo alto que están los precios ya por las nubes, ¿qué nos vamos a hacer? Bueno, sobre ese tema que también quisiera que nos comentara. Bueno, Randy, buenas noches, ya casi terminando, ¿no? Pero bueno, el saludo es válido también. Primero, Alemán dijo algo ahorita que me gusta precisar. La ONAT no suspende. Pero ¿quién suspende? Porque los contribuyentes y los que nos escuchan tienen que saber quién suspende entonces las actividades. Bueno, pues bien, los consejos de administración municipales. Los consejos de administración provincial, cuando las causas lo justifiquen, como se ha hecho. Como en la pandemia. Como en la pandemia, bueno, que se dijo, bueno, pues los bares están suspendidos los gimnasios, pues los trabajadores por cuenta propia que ejercen esa actividad económica, pues se suspenden de oficio. ¿Y qué es lo que hace la ONAT? Exonerarlo del pago de sus impuestos. No lo suspende, lo exonera del pago. Suspende el que está facultado para suspender. Y entonces la ONAT, de oficio, porque no hay que ir a la ONAT, porque entonces tramitaba, o si se hizo también la transporte, que también definió y suspendió para todo, pues entonces la ONAT, a todos esos trabajadores por cuenta propia, de oficio, sin ir a la ONAT, les suspendió el pago. Que yo creo que es importante, los exoneró del pago. Es importante tener claro quién suspende la actividad y lo que hace la ONAT, que es exonerarlo. Cuando se restablecen esas condiciones y hay que volver a comenzar, ya no está suspendido, comienzas a ejercer tu actividad, en ese mes que comienzas a ejercer la actividad no se paga. Por tanto, trabajas al mes siguiente, generas las obligaciones y pagas al tercer mes. Yo creo que eso es importante en la resolución 200. Esta persona que empezó en noviembre, finales de noviembre, no pagó en diciembre. No paga noviembre, para que le quede claro. No paga Trabajó diciembre y generó la obligación. Ahora en enero es que tiene que pagar. Y ahora en enero es que tiene que pagar. Ya. Entonces yo creo que eso es válido no solamente para ella, agradecerle la oportunidad de explicar eso que hemos explicado de manera general. También se nos dio el caso que hubo muchas personas, muchos trabajadores por cuenta propia que solicitaron personalmente que se suspendiera su actividad. Porque, bueno, no estaban en condiciones o no tenían las condiciones para poderla ejercer. O por razones y en su caso, trabajo habilitó, incluso. Claro, no por la COVID. Sí, digo que claro. personas, por ejemplo, de mayor edad, que por razones de COVID prefirieron retirarse de la actividad, ¿no? Los que ejercían servicio de belleza, que es una actividad que tenía mucha interacción, claramente, exacto. Un servicio muy personal, pues entonces esas personas llamaban a trabajo habilitó también vías de comunicación con trabajo, no había que ir a las direcciones municipales de trabajo recogía esas solicitudes y entonces entre las direcciones municipales de trabajo y las oficinas municipales de la ONAT se conciliaba periódicamente. Y nosotros mantuvimos actualizado entonces todos los que estaban suspendidos que exoneramos del pago. De ahí que hoy tengamos la posibilidad de que los contribuyentes consulten qué tiempo estuvieron suspendidos a través del servicio que tenemos habilitado en el portal. Bueno, por último, ¿están los tributos, los impuestos gravitando sobre los precios que se han elevado? Bueno, Randy, primero, se disminuyeron las cuotas tributarias en el año 2020. Se hizo de manera general para todos los trabajadores por cuenta propia que tenían incrementadas sus cuotas, se le disminuyó en un 20%. Lo explicamos ayer, lo estamos precisando hoy, excepto para los arrendadores de vivienda, habitaciones y espacios que tienen aprobado brindar servicio a los residentes y no residentes en el país, que se le disminuyó en un 40%, tuviesen o no sus cuotas incrementadas. Esas condiciones por las cuales se adoptó disminuir las cuotas en esas cuantías no han cambiado. Hoy no han cambiado, hoy se mantiene. Por tanto, no hay variación de cuotas con la que usted terminó en 2020, va a continuar en el 2021, porque las causas
por las cuales se hizo la modificación de cuotas no han cambiado. Pero me parece importante señalar algo más. Es voluntad también del gobierno no incrementar esas cuotas, para no transferir al precio minorista o mayorista, en los casos que correspondan, tributos incrementados que tengan entonces influir en un incremento de precio. Entonces, por tanto, esa relación de tributos incrementados que impactan en los precios, en el aumento de precios, eso no es así. Me parece importante poderlo esclarecer de esa manera para que lo tengamos con claridad. No hay hasta hoy incremento de las cuotas tributarias mensuales y por ende eso no se transfiere hoy ningún incremento de esas cuotas incrementadas a los precios que sí tienen que conformar los trabajadores por cuenta propia, que bueno, las materias primas que adquieren para poder hacer el ejercicio de tu actividad, pues sí tienen un incremento en los costos, por tanto, pero no son los tributos lo que van a ser la causa que incremente los precios. Pero incluso esos costos ahora son más reconocidos en los impuestos a partir de ahora, ¿no? A partir de que entonces se establece que para el ejercicio fiscal 2020, que se declara en el 2021, se reconocerán el 100% de los gastos, aunque hay que justificar un 80%. Y consideramos que bueno, eso también va a ser mucho más ventajoso para la situación económica que puedan tener nuestros trabajadores por cuenta propia. A pesar de que sabemos que no todos los gastos siempre son justificados, porque no están todas las facturas, no están del todas, 21 para el 22, en la sí. campaña del 22. O sea, la campaña que empieza el ejercicio fiscal del 21, que entonces se declara en el 22. Es para que esté el 100% reconocido. Pero que decíamos, de todas formas, hay todavía cosas que avanzar, el tema de que no todo se factura, de que no siempre se pueden presentar todas las facturas, porque hay determinadas formas de comercialización que no facturan. Ese es un tema que sin duda hay que revisar y hay que seguir, trabajándolo, claro. Pero de todas formas, hay mejores condiciones porque se les reconoce más todos los gastos y además la carga tributaria no subió. El 100% de los gastos. El 100%. También los consejos de administración se mantienen, que tienen facultad de modificar esas cuotas tributarias en el momento que lo consideren. Por tanto, si vamos recuperando en el momento que sea, que se vaya recuperando la economía y algunas actividades se pueden recuperar y entonces cambian las condiciones, pues entonces los gobiernos también tienen esa facultad municipales de poder hacer adecuaciones en las cuotas. Pero hoy no lo vamos a hacer. Por lo tanto, no es la carga tributaria ninguna causa para el aumento de precios en ninguna de las actividades, ni estatales ni particulares, y por lo tanto creo que es también bueno pues haberlo ratificado en el final de esta mesa redonda. Yo les agradezco mucho estas 2 sesiones de trabajo acá con nuestro pueblo a través de la mesa redonda para acercarnos a un asunto que siempre es de interés popular y que a partir del 28 de enero estará en plena vigencia con la campaña de pagos de tributos de lo que usted generó durante el 2020. De todas formas, como se ha dicho, ya puede estar pagando si tiene la posibilidad de hacerlo y será también pues objeto de ese 5% de bonificación por hacer el pronto pago, pero el inicio oficial de la campaña es el próximo 28 de enero. Gracias a ustedes por habernos acompañado, a todos los trabajadores del sistema de la Oficina Nacional de la Administración Tributaria, y nosotros nos vemos mañana en una nueva mesa redonda en la que estaremos hablando de la tarea de ordenamiento, los precios de los comedores obreros, precios en general, violaciones de precios, quiénes conciben los precios y de todo eso, pues estaremos hablando aquí mañana en la mesa redonda. Buenas noches.